Bien, entonces voy a hablar para empezar a hablar de modelos de aprendizaje no supervisado, voy a hablar de un modelo que es como un modelo previo, que se llama componentes principales. El aprendizaje no supervisado, a diferencia del supervisado, vamos a llamarlo así, por contradicción, simplemente es, el aprendizaje supervisado está basado en, digamos, en como dos modelos básicos, que van a tres en realidad, que ustedes seguramente ubican, que es la regresión, los modelos de respuesta binaria, por ejemplo, y los modelos de respuesta múltiple. Son como los clásicos. Otros modelos clásicos de aprendizaje supervisado son las redes neuronales, pero de él voy a hablar después. Ahora, ¿qué características tienen los modelos o los modelos que utilizamos para aprendizaje supervisado? La característica fundamental es que tienen información etiquetada. Por ejemplo, en el caso de los precios de casas, teníamos casas y que están etiquetadas con su precio. Entonces, lo que hacíamos era que un algoritmo aprendiera a predecir precios de casas. Luego, por ejemplo, en el caso de delitos, teníamos información etiquetada, carpetas de investigación que estaban etiquetadas, si es que era un delito de bajo impacto o o un robo transeúnte. Entonces, la información estaba etiquetada. En este punto, vamos a trabajar con información que no está etiquetada. ¿Cuál es el caso de uso, digamos, por excelencia de este? Es clustering. Por ejemplo, imagínense que trabajaran ustedes para una empresa que se dedica a retail. Entonces, la primera pregunta que les hace digamos, digamos, su socio o el dueño de la empresa, les dice, bueno, ¿cómo debería, por ejemplo, de repartir mis ofertas comerciales? Bueno, una respuesta podría venir derivado de entender si es que los clientes se agrupan. Por ejemplo, ¿qué tipo de agrupamiento pues, es más intuitivo que podrían tener? A lo mejor dirían, bueno, es que a lo mejor los clientes que tienen a lo mejor una tendencia a comprar porque tiene una familia, digamos, su familia incluye infancias, entonces las ofertas que le deberías lanzar son, por ejemplo, en cereales, porque seguramente las va a tomar, ¿no? Porque es el grupo de las personas que tienen infancia. Otro agrupamiento más dirá, no, a lo mejor hay que lanzar ofertas para las personas que consumen más, no sé, botanas y alcoholes, porque viene el mundial y resulta ser que las personas, los hogares que son conformados por adultos jóvenes, son los que van a consumir más ese tipo de productos. Bueno, y así podrían seguir. Cuando ustedes hacen este tipo de aseveraciones o digamos de agrupamientos, una de las características fundamentales que tienen en su cabeza es que asocian que los grupos que si comparten características son grupos homogéneos entre ellos o que se parecen entre ellos. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer. Tratar de encontrar cómo hacemos que los grupos, cómo hacemos selección dentro de un grupo disperso de personas, cómo hacemos grupos homogéneos. Digamos, un poco es como una especie como hasta de contradicción. Hacer clustering es hacer que un grupo heterogéneo pueda converger en grupos homogéneos. Bien, un primer paso para resolverlo, lo que voy a hacer es introducir una técnica que se llama análisis de componentes principales. ¿En qué consiste la técnica? La técnica es muy sencilla en términos analíticos. Simplemente se trata de proyectar, digamos, toda la información de una variable sobre un conjunto de dimensiones. De hecho, ustedes lo hacen con mucha frecuencia. De hecho, lo han venido haciendo desde introducción a la econometría. Y quiero que piensen en esta ecuación que tengo aquí. Esta ecuación que tengo aquí es básicamente una regresión, con esta restricción. Ahora, ¿por qué les digo que ustedes deberían tenerlo como con mucha intuición? Bueno, porque resulta ser que la primera proyección que ustedes aprendieron a hacer es precisamente eso. Vamos a ponerlo de esta manera. Por ejemplo, cuando yo les digo que ustedes que analicen un fenómeno que tenga estas características, por ejemplo, imagínense que grafican algo en el eje XY y grafican la información y se ve como una nube de puntos de esta forma. Entonces, si yo les digo a construir una recta de regresión, lo que van a hacer seguramente es construir una recta que sería algo así. Bueno, pues esa recta que está ahí, si ustedes observan, es la proyección de dos dimensiones sobre una sola dimensión. En estricto sentido, redujeron la dimensión del problema. Antes teníamos dos dimensiones, la relación que guardaba la variable X con la variable Y, y ahora solo tenemos una dimensión que es una recta, que es la recta roja. Esa reducción de dimensión se le llama componentes principales.
En este caso, por ejemplo, de dos componentes, componente principal es la recta roja. Entonces, esta recta roja va a ser uno de los componentes principales que tiene este fenómeno. Y, por ejemplo, si ustedes observan, la recta roja tiene la característica de que cuantifica la mayor cantidad de variabilidad de la información. ¿Dónde está la mayor cantidad de la variabilidad de la información? Está en este espectro de información. En este rango está la mayor cantidad de variabilidad de la información. ¿Dónde está la segunda cantidad más importante de variabilidad de la información? Está en la anchura de la información. Entonces, esta anchura es la segunda componente principal. Entonces, regresando a mi planteamiento, los componentes principales es simplemente ir proyectando información sobre dimensiones, de cuál es la característica fundamental, la que vamos a ir proyectando sobre las dimensiones que capturan más varianza del problema. Entonces, la primera componente captura la mayor cantidad de varianza porque captura todo el espectro de dispersión de la información. La segunda componente, que es la azul, captura el segundo más importante, que es la anchura. Ya no hay un tercero, porque se acabó, porque solamente tenemos dos dimensiones. Entonces, otra característica que ustedes seguramente espero que les suene intuitiva es, digamos, el número máximo de componentes que puedo extraer de un fenómeno es el número máximo de dimensiones que tenía originalmente. Entonces, este problema tenía originalmente dos dimensiones. El número máximo de componentes principales que puedo extraer es dos. Si yo tengo, por ejemplo, otro escenario en el que tengo tres dimensiones, el número máximo de componentes principales que puedo extraer es tres. Bien, pero ¿por qué hacemos la extracción de componentes principales? Bueno, porque muchas veces no podemos trabajar con toda la información. A veces es muy complicado porque resulta ser que son muchas variables. Por ejemplo, em, eh, imagínense que ustedes tienen un montón de información de todos sus compañeros de la facultad y quieren graficar, por ejemplo, la relación que guarden, no sé, diferentes situaciones como, por ejemplo, a lo mejor algún tipo de componente socioeconómico relacionado con un estudio socioeconómico y sus calificaciones. Entonces, no es una gráfica sencilla, porque no son dos ejes. En un eje no podemos poner calificaciones y en otro no podemos poner condiciones socioeconómicas. ¿Cómo sí lo podemos hacer? Bueno, podemos reducir toda la información de componentes socioeconómicas en una sola componente. Y esa componente la podemos graficar con calificaciones. Y eso a lo mejor nos puede ayudar a entender si, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas tienen un efecto sobre las calificaciones, que sería a lo mejor algo interesante de revisar. Bien, entonces, en general, esto sería como mi resumen de esto que estoy planteando hasta ahora, que es el vector, que le llamamos a llamar vector de carga, que es este phi, define una dirección, o va a definir la dirección de hacia dónde varía más la información, y va a ser en orden. Entonces, el primer vector va a ser hacia donde varía más, el segundo vector hacia donde varía el segundo más importante, y así sucesivamente. Entonces, las direcciones de los componentes principales, que serían todas estas, son una secuencia ordenada de valores. Entonces, cuando extraigamos componentes principales, ustedes deciden con cuántas componentes se quieren quedar del problema. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que vamos a ver, tengo un vector que tiene 1536 dimensiones y lo voy a reducir a tres componentes principales nada más. Bien, y bueno, esta sería la fórmula que tendríamos que seguir, que sería la aproximación de la varianza que vamos a utilizar para el caso de componentes principales. ¿Dudas? No. Vayamos entonces a Python. Entonces, en Python vamos a trabajar hoy con la carpeta 16 que se llama clustering. Y vamos dentro de carpeta 16, vamos a trabajar con PCA el día de hoy. Entonces, para PCA, primero vamos a trabajar con este que se llama PCA.ipnyb. Y para esto no vamos a necesitar datos ahorita, es un dataset que vamos a generar sintético para ilustrar cómo funcionaría componentes principales. Les voy a conectar mi- mi Jupyter Notebook. Bien. Entonces, le voy a decir que se conecte todo. Entonces voy a necesitar estas bibliotecas. Básicamente lo que voy a hacer ahorita primero es generar los datos sintéticos para hacer
mi PCA y luego voy a hacer un gráfico. Entonces, componentes principales, lo que voy a hacer aquí, esta instrucción que está aquí es, voy a tomar de NumPy, déjenme un poco más grande esto, voy a tomar de NumPy una función random, que lo que va a hacer es generar números aleatorios, y voy a utilizar un random state 1. Recuerden, random state es para que todas las personas aquí en la clase nos dé el mismo valor. Ustedes pueden cambiar este 1 por un año de nacimiento, 1, 2, 3 y 4, el valor que ustedes quieran, ¿no? 42, que es el otro random state famoso. Entonces, eso se va a llamar RNG, entonces es un generador de números aleatorios. Luego lo que voy a hacer es, quiero que se generen números aleatorios y quiero que se genere una matriz. Y esta matriz va a ser una matriz que va a partir de que los números aleatorios se van a extraer, digamos, con una varianza de 2 y con una media de 2. Y sí, no, números aleatorios, perdón, entre 0 y 1 voy a extraer una matriz de dos formas, perdón. Y luego voy a extraer 200 extracciones de eso y voy a ver cómo se ve. Entonces, esta matriz. Entonces, tengo mis 200 extracciones, es un vector de 2, de dimensión 2. Aquí voy a imprimir un pequeño resultado, entonces veamos cómo se ve. Entonces, aquí está mi arreglo. Pues son números aleatorios entre el -1 y 1. Entonces, por ejemplo, este es un número aleatorio que extrae en la coordenada X, por ejemplo, y luego este es el número que extraje para la coordenada Y, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que estoy tratando de hacer, construir un par ordenado a la vez. Entonces voy a extraer 200 pares ordenados que tengo aquí, y esos 200 pares ordenados aquí solo estoy mostrando 10. Ya una vez que tengo los 200 los voy a graficar. Entonces, y vamos a suponer algo, ¿no? O sea, solamente para que le demos un poco digamos, de interpretación al resultado. Entonces, aquí hago mi scatterplot a todas las personas que en la llamada nos hubiera dado el mismo, porque así lo diseñamos, así está diseñado. Entonces, supongamos por un momento que esta es la relación que guarda el disfrute de hacer una actividad y la habilidad que tenemos sobre eso. Por ejemplo, piensa en esta situación. Imagínense que ustedes trabajan y les gusta mucho su trabajo. Entonces, si a ustedes les gusta mucho su trabajo, algunas personas dicen que tiene que ver con que son muy habilidosas para realizar esa actividad por la cual están empleados. Pero viceversa también. Algunas personas piensan que si eres muy habilidoso o habilidosa en alguna actividad, es porque también lo disfrutas mucho. Entonces también el otro caso también sería posible. Pero digamos que en general no discutamos ahorita el tema de causalidad, es un tema ahí complicado de resolver, porque es un problema de huevo y gallina, pero pensemos por un momento de que, bueno, esta es la relación que guarda disfrute y habilidad. Son dos dimensiones y entonces voy a extraer la componente principal de este fenómeno. Extraer, ¿cuántos componentes principales puedo extraer de este fenómeno? Máximo dos. Tengo dos dimensiones de información, entonces lo máximo que puedo extraer son dos componentes principales. Entonces, lo que voy a hacer primero es extraer el módulo de que extrae componentes principales, que es este amigo que está aquí, que se llama descomposición de componentes principales y se llama PCA ese módulo. Y de PCA le voy a decir, quiero que extraigas un PCA para extraer exactamente dos componentes. Hasta esta línea que voy a subrayar ahora, hasta esta línea no he hecho nada con los datos. Hasta este punto lo único que he hecho es como configurar el módulo de PCA. Y le estoy diciendo, solamente hasta aquí extrae dos componentes principales. Y luego le voy a decir con el punto fit, ya le digo, extrae los componentes principales y los extraemos y vamos a extraer componentes principales en este punto. Ya está entrenado, digamos, nuestro extractor de componentes principales. Bueno, aquí están algunos métodos que seguramente van a ir utilizando sobre la marcha. Fit es para estimar el modelo. Fit transform es para extraer la X, la matriz X transformada en las componentes principales. Get covariance es para obtener la covarianza, la transformación inversa es para regresar a los datos originales, la transformación de X es aplicar la reducción de dimensionalidad. Bueno, vamos a ocupar algunas de estas. Entonces, por ejemplo, PCA componentes. Esto que están aquí, este que está aquí, esto que está aquí es el vector, o bueno, hacia dónde debe de apuntar cada una de las componentes. Vean esta que está aquí. Me voy a llevar esta gráfica que está aquí. Déjenme la voy a recortar para ilustrar esto. Entonces, me voy a llevar esta a mi pizarra y me voy a llevar estos valores que están aquí.
Pizarra y vamos. Bien. Ahora, observen. Este es el gráfico que tenemos. Y estos que tengo aquí al lado son las componentes principales que extraje. ¿Qué es lo que significa en términos, para mí, cuando obtengo este resultado? Significa que aquí en la primera entrada, este primer renglón que está aquí, es el renglón de la componente más que captura más varianza. Y observen cuál es el vector. Ahí el vector apunta hacia el punto 94 y punto 32. Entonces voy a buscar punto 94 en el eje X. Punto 94 debe estar por aquí. Bueno, voy a utilizar otro color rojo. Punto 94 debe de estar por aquí y punto 32 debe de estar como por acá. Entonces busco este punto aquí y grafico desde el origen hacia ese punto. Entonces, esta que está aquí, esta es la dirección de mayor varianza de la información. La segunda componente apunta hacia el menos 32 y 94. Entonces voy a buscar el menos 32 que debe ser por acá y el 94 que debe de ser como por acá. Entonces busco ese punto y ese punto está más o menos como por aquí. Entonces la segunda componente apunta hacia acá. Entonces, hacer componentes principales, ya si ustedes lo ven así, es como si hubiéramos trasladado el eje de X y hubiéramos rotado. Originalmente estaba aquí en el centro, justamente alineado, X y Y, lo único que hice fue rotarlo, hacer una rotación. Y la rotación la estoy haciendo hacia los dos puntos donde varía más la información. La primera componente se ajusta hacia donde varía más la información, el segundo es hacia donde varía la segunda más importante. Entonces, y estas dos vectores son las direcciones de las componentes principales. Bueno, pero ustedes dirán, pero a mí eso en cierto sentido no me ayuda mucho porque eso solamente es un vector. Ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a Python y vamos primero a explorar cuánta varianza explica cada una de las componentes. Entonces, por ejemplo, la primera componente dice que explica el 97.63% de la varianza. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque si ustedes imagínense que tuvieran 100 variables, entonces ustedes se preguntarían, de qué manera puedo reducir esas 100 variables a, por ejemplo, 2? Y si eso implica una pérdida grande de información, entonces tienen que cuantificar. Yo en este caso, si lo que yo les digo es, de 2 dimensiones de información lo quiero reducir a una, con esa sola una dimensión me voy a quedar con el 97% de la varianza. Y la segunda componente principal tendría solo el 2% de la varianza, que es la segunda entrada de este vector. Entonces, ya con eso puesto en mente, entonces ya me queda claro que reducir mi problema de 2 dimensiones a una, sí pierde variabilidad, pero pierdo solamente el 2%. Entonces, voy a repetir el gráfico que hice hace un rato, pero se lo vamos a encargar a Python. Voy a utilizar esta función, que es una función que va a dibujar el vector. Aquí tengo la varianza explicada. Entonces, la varianza este es el ratio de varianza y esta es la varianza total. Entonces, la varianza total es la suma de estos dos. Y aquí están los componentes, que es el vector que habíamos encontrado hace rato. Entonces, si dibujamos, lo que encontramos es esto. Entonces, hacia allá tengo un vector y hacia el eje y hacia el otro lado tengo el otro vector. Justamente aquí está digamos, la rotación que yo les decía. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, a mí me sirve para extraer los componentes. Entonces, ya sé que yo necesito solamente uno de los dos componentes para obtener mayor varianza. Entonces voy a tomar mi módulo PCA y le voy a decir, quiero que extraiga solamente el primer componente y ese primer componente quiero que lo estime. Luego va a utilizar la función transform para, digamos, transformar la matriz X en un solo vector. Entonces vamos a pasar de una matriz de 2 por 200 a un vector de 1 por 100, 200, perdón, y ya, y voy a tener, entonces tengo 200 entradas con dos columnas, se va a transformar en 200 con una entrada. Esa es, digamos, es la transformación. Reduje todo, entonces extraje la primera componente.
Y si todo está correcto, entonces esta es la gráfica que deben obtener. Los datos originales son los azules y la primera componente principal es los puntos naranjas. Entonces, en este caso es muy sencillo porque tengo solamente dos dimensiones y lo reduje a una. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera yo llevarme una explicación para cómo se relaciona las habilidades con el disfrute de realizar su trabajo, es, por ejemplo, es a través de esa recta. Yo diría, esa línea naranja expresa la relación que guardan el 90 y, ¿cuánto dijimos? 98% de la variante. Ya no me acuerdo, el cálculo. El 97% de la varianza es explicado por esa curva, por esa recta naranja. Sí, sí. Ahora, vamos a hacerlo un poquitito más complicado. Fíjense. ¿Por qué quiero hacerlo más complicado? Porque quiero que vean una aplicación de extracción de componentes principales que se debería devolver, que espero que les dé un poco de intuición por qué sí funciona en los componentes principales. Entonces, voy a trabajar con dígitos escritos a mano. Entonces, voy a trabajar con un dataset muy famoso que se le conoce como el dataset NMI, que es el dataset. Este dataset, por ejemplo, es un dataset que tiene figuras o dibujos de 64 bits. Entonces voy a tener imágenes de 64 bits, es decir, de 8 por 8 bits. Entonces es como cuando piensen que son fotografías de cámara súper de mala calidad, de 64 bits, que se tomaron en este caso a 1797 formas en que las personas escriben los dígitos escritos a mano. Entonces voy a imprimir un par de ellos, con algunos ejemplos para que los vean. Entonces esta función que está aquí imprime algunos ejemplos. Entonces aquí voy a imprimir 64 ejemplos de cómo se escriben los dígitos a mano. Nosotros que tenemos capacidad de edición nos queda muy claro, y porque están ordenados también los datos, entonces nos queda muy claro qué es cada número, ¿no? Por ejemplo, la primera columna es la de cero, la segunda es de los unos, luego está el 2, ahí así, pero vean algunos que están como raros, por ejemplo. Resulta ser que este está etiquetado como 2 cuando en realidad aparece un 5, ¿no? Y este también. Entonces, tenemos de todo aquí, ¿no? En nuestra extracción. Eh, Bien, entonces, estas son imágenes. Ahora, pregúntense ustedes, piensen de esta manera. La manera en que dibujamos los humanos dígitos podrían agruparse, o digamos, podríamos, más que agruparse, podríamos extraer componentes principales, es decir, características fundamentales de cómo se escribe el uno, cómo se escribe el 2, cómo se escribe el 3. Seguramente en su cabeza ustedes dicen, sí, para mí es muy claro. Algunos de ustedes dirán, el uno simplemente es una recta vertical. El 2 es básicamente una curva y una recta horizontal. Y el 3 es dos curvas, ¿no? Entonces, para cada uno de estos dígitos, ustedes tienen en su cabeza que no necesitan ver todo el dibujo, solo necesitan ver algunas partes del dibujo, porque nuestro cerebro así funciona, nuestro cerebro está muy bien entrenado. Entonces, pero ustedes piensen, las máquinas no son su cerebro, las máquinas necesitan entrenamiento. Entonces, ¿cómo haríamos? Y esa es una pregunta, ¿cómo le haríamos para reducir este fenómeno de computer vision a un fenómeno que pueda ser procesado por la máquina? Ok, eso es justo lo que vamos a hacer. Entonces, vean esto. Cada una de estas imágenes de 64 bits lo pueden pensar como que es un problema explicado por 64 variables. Me voy a ir aquí a mi pizarra. Piensa en este problema de esta manera. Por ejemplo, supongan que esta es la casillita donde están graficado un número, ¿no? Entonces, supongan que este grid que estoy haciendo es de 64 por 64, es decir, tengo 8 por 8, o sea, yo sé que no, aquí no es 64, pero asumo por un momento que son 64. Entonces, es un grid, este es justamente el grid de la imagen. Y supongan que aquí escribo el número 2. Entonces, escribí el número 2. Entonces, cada uno de estos lo puedo transformar a una versión vectorial. Y esta versión vectorial, supongan que lo que hago es que tomo cada casillita, voy a tomar cada una de estas casillitas que están en esta imagen. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta casilla, esta, y la voy a colocar en un vector que va a ser de esta manera. Supongan por un momento que lo que voy a hacer es voy a colocarlo en un vector que sea de tamaño 64. Este vector tiene una dimensión de 64.
Entonces, este vector, que yo sé que está etiquetado o equivale a un 2, se puede ver como 64 casillitas con, digamos, vamos a ponerle un número y ese número nos va a indicar qué tonalidades de color tiene. Entonces, por ejemplo, supongamos que la tonalidad blanco va a ser cero y la tonalidad muy oscura va a ser, digamos, un número, por ejemplo, piensa en 200. Entonces, por ejemplo, en la primera casillita que está totalmente blanco le pondría yo un cero. La segunda casillita que tiene no está totalmente blanco porque justamente roza este pedazo del 2. Digamos que ahí le voy a poner un valor de 150 porque está más cercano al negro. Luego la casillita 3 le pongo en 140 porque también está muy cercano al negro. La casillita 4 está totalmente en blanco, lo pongo en cero. Y así sucesivamente, hasta la última casillita que digamos está en 40. Entonces, este proceso de convertir un grid de 64 por 64 a un vector, se le conoce como embedding. Ese va a ser fundamental. De hecho, los embedding es una forma en que los humanos solemos procesar mucha de la información. Bueno, sobre todo no procesar como humanos, sino procesarla para la computadora. Por ejemplo, ustedes hacen embedding todo el tiempo, aunque no lo crean. Por ejemplo, ¿qué embedding es el más básico que llegan a hacer a veces? Por ejemplo, si asumimos que solo estuvieran dos géneros de nacimiento, por ejemplo, hombre y mujer, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo transmitimos a la máquina? No le decimos, esto es un hombre y esto es una mujer. No, le decimos 0 y 1, porque esa es la manera más sencilla de transformar ese problema binario. Es igual aquí. Mi problema no es binario, mi problema es de 64 posiciones, entonces lo voy a transformar de imagen a una cosa que puede procesar la imagen, que es aquel embedding que está en azul. Entonces, eso que está ahí, si ustedes lo observan, es como si tuviera para cada dígito, o sea, ahora extiendan esto para todos los dígitos que tengo en mi dataset. Entonces, para cada dígito tengo su composición de características de color o de escala de grises y negros y blancos. Entonces, es como si tuviera yo, es que piensen de esta manera, es como si cada renglón explicara un fenómeno. Por ejemplo, este renglón explica el 2. Entonces, el 2 es explicado por 64 variables. Y así podría encontrar el 7 explicado por 64 variables, el cero explicado por 64. Cada uno de los números es explicado por 64 variables. Ahora, en el mundo de que nosotros vivimos, del análisis de regresión, trabajar con 64 variables es verdaderamente complejo. Es mucha chamba computacional y a veces se vuelve poco interpretativo. La pregunta, ¿podemos reducir este fenómeno que tiene 64 dimensiones a un caso en el cual podamos procesar con menos dimensiones? Y la respuesta es sí. Y lo podemos hacer a través de una cosa que se llama componentes principales, que es justamente la técnica que estamos viendo. Entonces vamos a reducir nuestro problema de 64 entradas a solamente dos entradas. Pues vamos a Python. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer. Bueno, aquí voy a imprimir, por ejemplo, vean, este es así solo un dígito. Justo los primeros 5 dígitos, como les decía, ¿no? Son números que van desde el cero, creo que el más alto en este caso es 15, el más alto. Y por ejemplo, el segundo número, el más alto es 16. Y observen cómo van las escalas de cero hasta un número más alto. Ahora, entonces voy a extraer solamente las dos componentes principales para este fenómeno. Entonces, tengo 1797 dígitos descrito por 64 variables y cuando lo proyecto sobre dos dimensiones se vuelve de esta dimensión, la matriz. Entonces, vamos a ver cómo se ve en matriz proyectada. Y aquí está, por ejemplo, esta es la representación. Este primer dígito, vamos a ver. El primer dígito que tengo extraído aquí es, que no lo imprimí aquí. Pero bueno, esta representación que está aquí, estas 64 dimensiones, se proyectaron en dos dimensiones, que son estas dos, ¿no? Entonces, de 64 proyectados. Y se supone que estas dos dimensiones ya contienen mucha de la información que está capturada en las 64 bits. Entonces, vamos a ver cómo se ve la varianza explicada. Bien, y aquí está. Entonces, lo que estoy diciendo es, si ocupo dos dimensiones, con esas dos dimensiones, por la primera componente obtengo 14, casi 15% de la varianza. Y por la segunda componente obtengo casi 13. Es decir, en conjunto,
vamos a llamarlo así, que tenemos algo así como el 28% de la varianza. Entonces, un fenómeno complejo, que es computer vision, o sea, la manera en que las computadoras ven, yo lo puedo reducir a un fenómeno más sencillo, pero el problema de reducirlo hasta dos dimensiones es que solamente voy a tener 28% de la varianza. Entonces, aquí hay un trade-off. Cuando ustedes trabajen con componentes principales, mi recomendación es, por favor, procuren cuidar que al menos tengan el 50% de la varianza para que su problema tenga riqueza de información. Como en este caso, este es un ejemplo de juguete, pero en este caso, noten que tengo muy poca varianza de la información. Y ahorita que hagamos el gráfico, que es el gráfico final que vamos a ver en esta clase, este, este, sí, creo que, no, todavía nos da tiempo, es un número. Vamos a ver por qué por la poca varianza tiene un efecto sobre el resultado. Entonces, vamos a hacer este plot. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la primera componente y la segunda componente que se llaman las proyecciones. Y sobre este nuevo eje, estos nuevos dos ejes, voy a graficar cada uno de los números y vean cómo se ve. Entonces, déjenlo un poco más. Entonces, ya reduje mi problema de 64 bits a solamente dos dimensiones. Entonces, observen esto. El número cero son los violetas, ¿no? Entonces, vean cómo sí se agrupan en características comunes. El cero está aquí abajo, es decir, los ceros se parecen entre ellos. Por ejemplo, los nueve se parecen entre ellos y están aquí al lado de los violetas. ¿Tiene sentido? Sí, ¿por qué? Porque el cero, ¿cómo es? El cero es un círculo y el nueve, ¿cómo es? Un círculo más una línea. Entonces tiene mucho sentido que el cero esté cerca de el 9. Ahora veamos el uno. El uno es como ese color más claro. Déjenme ver dónde está el uno. Creo que el uno ni siquiera se percibe. Debe de estar al fondo. Ah, no, sí, el uno está allá arriba. El uno está allá arriba. Es el que está hasta arriba. Y está cerca del 7. Tiene sentido. El uno tiene que estar cerca del 7, porque el uno es una raya y el 7 es básicamente la raya, pero con otra. Bueno, de hecho, sí, hay personas que confundimos el uno y el 7, como lo escribimos. Ahora, ¿quiénes son los que son totalmente disímiles de todo? Por ejemplo, el 4. El 4 es muy particular y claramente se ve separado. El 4 está aquí en el costado derecho y está claramente separado. Está cerca del 6. Uy, no sé por qué, pero bueno, está cerca del 6, pero lo interesante es que el 6 está cerca de, digamos, está como al nivel del cero y está como cerca del 9. Entonces los amigos cero, 9 y 6 tiene sentido que estén cerca, porque son objetos circulares, ¿vale? Bien, entonces, esto que estoy haciendo aquí, esta forma de narrar en los resultados, ¿a qué se parece? Se parece ya a una narración de clústeres. Estoy haciendo clúster de información. La información, datos heterogéneos, en este caso son la manera en que los humanos escribimos dígitos del 0 al 9, son datos heterogéneos, los humanos los escribimos distintos. Estoy tratando de encontrar patrones de similitud. Entonces, dentro de grupos heterogéneos quiero encontrar subgrupos homogéneos. Ahora, ¿cómo elegimos el número óptimo de componentes principales? Bueno, mi recomendación es que miden esta gráfica. Entonces, aquí van a ver cómo se ve la varianza y van viendo el número de componentes. Entonces, en este caso tengo 64, pues este es el número máximo que puedo obtener de componentes. Entonces, si yo quisiera quedarme con el 0.5 de la varianza, a lo mejor necesito por ahí de 5 componentes y con eso tendría el 50%. Pero a lo mejor alguien me puede decir, no, yo soy muy estricto y yo quiero el 80% de la varianza. Con esta gráfica te puedes dar una idea que para tener el 80% de la varianza necesitarías tener como por ahí de 12, 13 componentes y tendrías cerca del 80% de la varianza para tus componentes principales. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, uno cómo se vería con 10 componentes. Y bueno, esta sería la tabla que tendríamos que utilizar para los componentes principales y ya podríamos guardar nuestros datos de esta manera. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este ejemplo, Felipe? Vale, bien. Vayamos a ver otro ejemplo, por favor. Bien. Entonces voy a cerrar este y vamos ahora a complejizar este.
Bien. Entonces, ahora no trabajemos con un dato de juguete. Vamos a trabajar con este archivo que se llama Data Embedding, por favor, descarguen. Y conecten este que se llama PCA texto, por favor. Lo vamos a conectar en Colab. Sí. Y déjenme subir un dataset que se llama Data Embedding. Es un dataset, sí está grande, como 36 megas, debería estar hace un ratito. En lo que se va subiendo, vamos viendo de qué se va a tratar. Pues vamos importando las bibliotecas. No debería de haber tema, todas las bibliotecas funcionan bien, pero si no, pues, ahorita lo checamos. Bien. ¿De dónde estoy tomando el dataset? Lo estoy tomando de esta ruta de Kaggle. Entonces, si quieren, vayamos al link para que lo exploremos. Entonces, si ustedes ponen el link aquí, les va a aparecer la descarga del Kaggle, de donde descargué el dataset. Pero quiero que vean de qué se trata el dataset. El dataset es un análisis, originalmente es un dataset que se creó para análisis de sentimiento de salud mental. Entonces, el dataset se construyó de esta manera. Eh, es la herramienta en la cual las personas se comunican por ejemplo, con algún profesional de la salud mental, para que, por ejemplo, comuniquen su estado de ánimo o su situación de la persona en este momento. Entonces, la persona que contesta el mensaje evalúa o etiqueta el mensaje de diferentes condiciones. Por ejemplo, evalúa si el mensaje corresponde a una situación en la que una persona se puede considerar normal, o si la persona está en estado de depresión, o si la persona tiene algún tipo de condición muy cercana a suicidio, o equivalente, o algunas otras situaciones similares. Entonces, es un fenómeno bien complejo, ¿no? Porque piensen de esta manera. ¿Cómo le hacemos para entender texto? ¿Sí? Texto. Ese es el punto es que ahora entendamos texto. Y no cualquier texto, porque el texto que estamos ahora tratando de entender es un texto que va a comunicar sentimiento, pero un sentimiento que es difícil incluso hasta para los humanos identificar, que es cómo sabemos cuando, no sé, a todos nos ha pasado que de repente recibimos la llamada de un amigo o una amiga que se siente mal, entonces sabemos que está deprimido por las frases que nos dice o deprimida, entonces podemos identificarlo como humano, ¿no? Pero la pregunta que quiero resolver es, ¿podríamos nosotros aprender o enseñarle a la máquina a identificar cuando un texto corresponde a algo que sea una persona que está en alguna condición similar, como de depresión, o en un estado normal, por el contrario, o en una condición muy grave, muy cercana al suicidio? Bueno, esa es una pregunta que vamos a tratar de resolver con este ejemplo, ¿no? Aproximar, ni siquiera resolver, vamos a tratar de aproximar una posible explicación de cómo lo trataríamos en computación. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomprimir mis datos. Bueno, antes de esto, nada más rapidísimo. Voy a utilizar, el texto está originalmente, déjenme, este, voy a mostrarles muy rápido cómo se ve el texto. Voy a descomprimir la carpeta y veamos el dataset cómo se ve. Bueno, el dataset se ve más o menos de esta manera. Entonces, por ejemplo, tenemos por ejemplo, ese texto, ¿no? ¿no? Que dice, Yosa de Article 6, I feel like one, I feel a lot. Bueno, tiene un texto largo hasta allá. Y bueno, y el texto, según el personal profesional de la salud, dice que es una persona que está en depresión, ¿vale? Entonces, y así tenemos un montón de textos. Entonces, y tenemos la categoría que nos indica en qué situación se encuentra la persona. Ahora, esta es una extracción pequeña, el dataset es muchísimo, muy grande. Yo hice una extracción pequeña para que pudiéramos trabajar en la clase. Y otra cosa que yo le hice al dataset que no tiene el dataset original es que le agregué esta columna que está aquí al lado que se llama embedding. Entonces,
El embedding es la representación de texto que hacen las máquinas. Si se acuerdan ustedes, ahorita vimos un ejemplo en el cual las máquinas interpretan las imágenes con bits, ¿no? Entonces, esos bits nos permiten, por ejemplo, tener calidades distintas de imagen. Un bit de 64 o de 8 por 8 bits, una imagen de 8 por 8 es de mala calidad. Una imagen de 128 por 128 bits, pues es de mejor calidad, y así sucesivamente, hasta las imágenes de alta resolución de 4K que conocemos hoy en día. Bien, entonces, entre más calidad de imagen tengas, implica que la representación computacional es más amplia. Bien, en computación hay una técnica que sirve para convertir el texto a embedding o a una representación numérica. No la explico ahorita, la voy a explicar cuando vea redes neuronales la técnica, pero la técnica es muy parecida a hacer una proyección del texto sobre una dimensión numérica, que es justamente la analogía que yo les puse. Nosotros trasladamos fenómenos complejos hacia representaciones numéricas. ¿Cuál es el fenómeno complejo que a veces podemos hacer con mucha frecuencia? La distinción entre dos géneros, por ejemplo, masculino y femenino, ¿no? Bajo géneros al nacer. Entonces, al masculino a veces le ponemos cero y al femenino le ponemos uno, ¿no? Por ejemplo, para distinguirlo. ¿En qué otra cosa podemos hacer en médico? Por ejemplo, cuando ustedes van al médico y les preguntan, ¿usted ha tenido algún tipo de, no sé, de enfermedad respiratoria en el último año? Se pone sí o no. ¿Para qué se pone sí o no? Para hacer un embedding. La máquina no procesa la respuesta sí o no. La máquina va a responder, va a procesar la respuesta cero y uno. Entonces, igual aquí, la máquina no procesa todo el texto, va a reprocesar su representación embedding. Entonces, este embedding lo vamos a conversar en la última semana, que está aquí, es un embedding, que es un vector larguísimo. Cada una de estas celdas tiene, por ejemplo, esta celda que está aquí, tiene números, o sea, vean la cantidad de dígitos que tiene cada uno de esos números. Entonces, cada uno de esos vectores tiene 1586 entradas. Entonces, es una representación bien amplia del texto. Para que ustedes vean la utilidad de esto, es así es como procesan hoy en día los modelos de inteligencia artificial modernos, el texto. Por ejemplo, cuando ustedes chatean con Gemini, con ChatGPT o con Claude, como le digan, en realidad la máquina no procesa el texto, sino que la máquina toma su texto, lo vuelve embedding, lo procesa a través de una red neuronal que vamos a conversar la siguiente sesión, la siguiente semana, y les da una respuesta. ¿La respuesta en qué creen que se las da? Se las da en un embedding. Y luego, entonces hay que ocupar un modelo para, digamos, encriptar, vamos a llamarlo de esa manera, no es encriptación, pero vamos a decirlo de esa manera, para descodificar el embedding en texto. Y lo que ustedes aparece en su pantalla es texto, ¿no? Entonces, todo ese proceso ocurre en milisegundos, pero esto ocurre detrás. Entonces, ya que entendimos un poquito de qué va el hacer, entonces vayamos eh, a trabajar ahora sí con nuestro. Bien. Entonces, ya que una vez que vimos nuestro dataset, pues ahora sí ya se cargó nuestro dataset, vamos a subirlo. Listo. Entonces, aquí ya cargué mi dataset, ¿no? Entonces, lo leí desde un zip, utilicé una función distinta a la que he utilizado en otras ocasiones. Recuerden que también Pandas puede leer zip, pero en esta ocasión utilicé una forma de leer el archivo con un código zip file. Esto solamente, digamos, lo enseño así para que ustedes tengan diferentes alternativas para el archivo zip. Lo podrían haber leído también desde Pandas. Pero bueno, esta es una manera también de utilizarlo. Ahora voy a mostrar qué tipo de textos tenemos. Entonces tenemos 831 textos que son, digamos, personas o que el profesional de la salud que lo evaluó consideró que es un mensaje de una persona que está en un estado normal, en ese momento que escribe. 814 son personas que están en depresión, 484 que son personas que están en condición de suicidio, personas con ansiedad son 186
personas con condiciones de bipolaridad son 137, con estrés 134 y desorden de personalidad 68, ¿vale? Pues tenemos diferente información aquí. Cada uno de estos mensajes te representa alguna de estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a preparar mi información. Entonces, voy a extraer la columna que se llama embedding, la calificación que es status y el texto. Y lo voy a guardar en DF, en un archivo nuevo que va a llamar DF, guión bajo. Voy a convertir entonces la columna de embedding a lista. Ya que la vuelvo lista, entonces eso se tarda un ratito. Y voy a crear aquí una nueva columna para que veamos ahorita que termine de procesarse cómo se ve, solamente para que la veamos. Va, va. Listo. Entonces veamos X. Y aquí está, ¿no? Entonces ya está, este es mi vector de embedding. Entonces, mi vector de embedding está larguísimo, pero bueno, aquí no se muestran todos, pero así se ve mi vector. Va, entonces ya terminó digamos, de volverlo a listo. Voy a extraer ahora los componentes principales. Y voy a extraer exactamente tres, nada más tres. Voy a aplicar la transformación. Y por último, vamos a hacer un dataframe para graficar y vamos a colocarles en los títulos la varianza que obtengo cada uno de los componentes y vamos a graficar. Y aquí está, ¿no? Entonces, bien, déjenme lo hago un paso pequeño para que se vea. Ahora. Entonces, vean esto un poquito. Entonces, esta gráfica es una gráfica en 3D, Plotly, y ya la hemos utilizado en otra ocasión, Plotly. Entonces, Plotly lo que les da la ventaja es que ustedes pueden navegar a través del gráfico, pueden girarlo, pueden rotarlo, pueden hacer diferentes movimientos. Y cuando pasan ustedes ese cursor, está colocado un hover, que viene el texto al cual se refiere. ¿Cómo declaré ese texto? Aquí arriba, veamos, me voy a regresar aquí arriba. Aquí en esta instrucción que se llama hover data, aquí le coloqué qué es lo que quería que estuviera. Por ejemplo, le dije, quiero que esté el statement, le dije que true. Quiero que esté el status, le dije que true, perdón, y le dije que estuvieran los componentes principales. Entonces, eso es lo que me reporta cada uno de estos números. Entonces, déjenme, aquí también, por ejemplo. Entonces, me dice que este naranja donde estoy posicionado es un estatus normal, el PC1 es menos punto 15, el PC2 es menos punto 11 y el 3 es menos punto 28. Y bueno, y este es el statement o el texto que recibió la persona que evaluó, ¿no? Entonces, ustedes de esta manera pueden manipular el gráfico si ustedes quieren colocarle diferentes elementos que pueden colocar para manipular este tipo de herramientas. Bien, ahora, ¿para qué quiero que veamos esto? Bien, por ejemplo, pensemos, bien, también una de las cosas para que sirve Plotly es para que ustedes puedan colocar y quitar elementos del gráfico. Voy a quitar los elementos. ¿Cómo quito los elementos? De la siguiente manera. Dele clic a cada una de las bolitas que está aquí en el Legend. Si le va dando clic, lo va quitando cada una de las bolitas. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar todas. Y vamos, pues aquí está, ¿no? Aquí está, digamos, esto es nuestro lienzo en blanco. Le voy a colocar las normales. Entonces, por ejemplo, estos son los statements que dice, o que se dice que, o quien evaluó el profesional de la salud que evaluó este mensaje, dice que esa persona está en una situación normal, ¿no? Ahora veamos los ejes, ¿no? Por ejemplo, en cada uno de los ejes coloqué el componente principal y coloqué el porcentaje de varianza que contiene cada componente. Entonces, el componente principal 1 tiene 7.6 de la varianza, el componente 2 tiene 3.2 y el 3 tiene 1.9. Aquí tengo alrededor de, ¿qué les gusta? 12.5% de la varianza total, entonces es baja la varianza, si ustedes lo ven así. Y tiene sentido, o sea, es un problema muy complejo.
de verdad, o sea, hacer análisis de texto y reducir el análisis de texto de ya de una representación numérica de 1586 dimensiones a solamente una dimensión, a tres dimensiones, perdón, perdí mucha varianza, tengo 12% de la varianza. Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, pero es que no hay otra manera de verlo. O sea, como yo como humano solamente puedo ver hasta tres dimensiones. Entonces, tal vez no sea tan mala decisión haber trabajado aquí. Ciertamente. Entonces, por qué hago este ejercicio? Porque lo que quiero que ustedes hagan cuando trabajen con datasets, que tengan mucha información, sería bueno que presenten este tipo de visualizaciones para que su auditorio perciba cómo se ven este tipo de fenómenos complejos. En este caso es salud mental. Entonces, pensemos un poco de esta manera. Entonces, digamos, ahí tengo graficados a los experiments que alguien dijo son cosas que diría una persona en estado normal. Ahora, vamos a pegarle, por ejemplo, a las personas que están en depresión. Y aquí ya tenemos un problema. El primer problema que vemos es que las personas que están en depresión se traslapan significativamente con las personas que están en estado normal. Entonces, aquí tenemos dos opciones. O el profesional de la salud lo etiquetó mal, ¿no? Y entonces etiquetó mal a una persona normal, vamos a llamarla entre comillas, con una persona en depresión. O a lo mejor en realidad lo que se ha dicho muchas veces, que en realidad el estado de normalidad es una cosa que en realidad no existe. En realidad tenemos diferentes estados emocionales y por eso se traslapan, porque en realidad este estado normal es una representación que per se no existe, porque un estado normal no es una condición generalizada de los humanos. En realidad los humanos somos diferentes situaciones en nuestra cabeza. Entonces, por eso se traslapa. Luego vamos a pegarle, por ejemplo, algo que sería dificilísimo de ver que se traslapara, que sería personas en condición suicida. Y no, ahí se traslapan, ¿no? Vamos a graficar ahora las personas en ansiedad. También, condición de bipolaridad. Un poco, bueno, se traslapa para alrededor de todo eso. Estrés y desorden de personalidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? O sea, si yo fuera alguien que les dijera que a través de lo que una persona escribe puedo determinar si una persona está en alguna situación de vulnerabilidad, y mi respuesta sería que es muy complicado. No necesariamente es posible mirarlo solamente viendo el mensaje que escribe. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este ejemplo? ¿Hasta aquí vamos bien? Va, buenísimo. Bien, nos da tiempo de avanzar un poquito más con otro ejemplo, porque estas sesiones son largas, entonces, pues vamos a trabajar ahora, vamos a revisarnos un nivel y dentro de la carpeta 16 ahora vamos a trabajar con la carpeta que se llama, esta que se llama, vamos a producir Clustering Algorithm Scan. Y dentro de esta hay tres carpetas, ¿no? Entonces esta está, pues vamos a trabajar con la carpeta uno que se llama Clustering Customer. Y necesito que por favor conecten este Jupyter Notebook y que le suban el dataset que está ahí al lado, en esa misma carpeta, ¿no? Entonces vamos a conectar esto, vamos a cola. Pues vamos a trabajar con un dataset menos, ¿cómo se llama? O, eh, menos, menos orden, ¿no? Salud mental es difícil de procesar en los resultados. Vamos a trabajar ahora con un elemento que se llama, este es un ejemplo que también tomé de Key, ¿no? Lo interesante de este dataset es que es un dataset real y fue para un reto real, se pagó dinero por hacer este. Yo solamente extraje unas partes que me interesan para la clase, el problema se resolvió todavía más, de forma más compleja, pero quiero que hagamos. Entonces, quiero que piensen en este fenómeno como la siguiente situación.
Imaginemos que ustedes trabajan para una empresa que se dedica a retail y lo que les pregunta a la empresa que trabaja en retail les dice, bueno, ¿cómo deberíamos de hacer segmentación de clientes? Es decir, otra vez, la pregunta es, noten esto, ya no me voy a preguntar desde el lado de PCA, porque desde el lado de PCA es cómo reduzco la información a un menor número de variables. No, ahora lo que me voy a preguntar es, ¿cómo dado un conjunto de variables puedo encontrar si es que hay grupos emergentes que se comportan de forma similar? Entonces, voy a tomar información de clientes de una empresa de retail y voy a tratar de encontrar si es que hay elementos que los hacen ver como si fueran un grupos homogéneos. Entonces, si voy a utilizar una técnica que ahorita voy a explicar más adelante. Entonces, voy a importar las bibliotecas. Las bibliotecas que voy a importar son las siguientes. Vamos a importar NumPy, Pandas, y voy a importar del toolkit de Scikit-Learn, que creo que no hemos utilizado mucho en esta clase, pero vamos a utilizar más a lo largo de estas 2 semanas que nos quedan. Voy a utilizar Scikit-Learn, el toolkit, y vamos a esperar que se cargue el dataset. Bien, y vamos a cargar ahora el dataset. Dicen, es que no lo he subido, perdón. Disculpa, dataset, ¿dónde está? Listo, ahí está mi dataset. Bien, lo voy a cargar. Entonces, bien, así se ve nuestro dataset. Entonces, aquí están las variables, pero bueno, las variables, aquí está su descripción. Entonces, tengo, digamos, como 4 grupos de información. Tengo información del consumidor, entonces, por ejemplo, tengo su ID, su año de nacimiento, su educación, su estatus marital, su ingreso, si tiene hijos en casa o hijos en casa, si tiene ellos en casa, ay, no me acuerdo, el diente consumer, no me acuerdo qué es, ahorita lo vemos, y los últimos 10 no me acuerdo para qué son. Tengo productos que son como cuánto consume en cada una de las categorías de la empresa de retail. Por ejemplo, cuánto consume en vinos, frutas, alimentos, pescado, bueno, carnes, pescado, productos dulces y productos gold. Bueno, tengo columnas de promoción, que son el número de compras que ha hecho la persona y si ha aceptado diferentes campañas que ha implementado retail para la promoción. Y el lugar, ¿no? Dónde ha comprado. Si ha comprado en web, si ha comprado por el catálogo de compras, si ha comprado en el store o si ha visitado la página web en el último mes, ¿no? Son todas las columnas de información que tengo. Entonces es un fenómeno en el que tengo muchísima información de clientes. ¿Vale? Bien. Ahora, eh, se ve mi dataset, se ve de esta manera. Tengo 2.240 personas. Se ve más o menos poblada toda la información. Vamos a hacer un recorrido muy rápido para saber si es que tenemos algún tipo de NA. Sabemos, por el tabla de aquí arriba, sospechamos que no hay NA, si en efecto no hay NA hasta este punto, pero vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, el DT Customer, ya me acordé que desde cuándo, los días que el consumidor, desde cuándo se registró el consumidor. Entonces, con este consumidor, por ejemplo, el primer consumidor o cliente se registró en el 2012, septiembre 4. El segundo consumidor se registró en marzo 2014 y así sucesivamente. Tengo cuándo se registraron como mis clientes la primera vez. Luego voy a volver a fecha de tiempo esta columna de esta manera. Y vamos entonces ahora a calcular quién fue el consumidor, el primer consumidor que tengo en mi dataset. Entonces, ¿y eso para qué lo quiero hacer? Porque lo que quiero hacer es encontrar quién es el consumidor más nuevo y quién es el consumidor más viejo, para encontrar precisamente las fechas. Y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, el cliente más reciente fue en 2014. Entonces, es un dataset bastante viejo, ¿no? Del 2014. Y el cliente más antiguo es de 2002. Entonces, tengo como 2 años de información de clientes en esta tabla. Luego, lo que voy a hacer es crear una columna que se va a llamar ¿cuántos días ha transcurrido desde que se suscribió o desde que la primera compra que realizó en la tienda? Y lo voy a hacer con este procedimiento que está aquí. Y entonces aquí está, ¿no? Entonces tengo que el primer cliente ha estado 663 días
en nuestra lista de clientes, ¿no? Entonces, lleva casi 2 años, ¿no? De ser cliente. ¿Sí? El segundo tiene 113 días y así sucesivamente, hasta este que tiene 19 días. Ahora, lo que voy a hacer es explorar las categorías por ejemplo, de marital status, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué estatus marital tiene? Entonces, vemos lo siguiente, ¿no? Entonces, tengo que la mayoría de las personas son casadas, viven con alguien, y luego lo que sigue son los solteros, divorciados, viudas, viven absurd y yo, ¿no? Luego, voy a tener categorías de educación, y entonces aquí se ve un poco el sesgo de mi información. Es información de Estados Unidos, y lo que tengo es que la mayoría de los que están aquí son graduados. Entonces, es un dataset un poco sesgado, ¿sí? Porque tiene un sesgo hacia un tipo de persona muy particular. Porque vean esto, o sea, de todos de casi los 2,000 clientes que tengo en este dataset, casi la mitad tiene educación universitaria. Esto no parece, este, vamos a llamarlo normal, ¿no? En un dataset, este dataset tiene algún sesgo hacia precisamente las personas de educación alta. Entonces tenemos casi 1,116 personas, luego tenemos con doctorado, por ejemplo, tenemos casi 500 personas, con maestría otras 300, ¿no? O sea, sí es un dataset sesgado hacia personas con educación superior. Tenemos muy pocas que son con educación básica y que a lo mejor tienen nada más una educación pública de simple con psycho. ¿Qué más? Tenemos en nuestro dataset, vamos a extraer la edad. Entonces, la edad la calculé arbitrariamente, esto sí es totalmente arbitrario. Asumí que el dataset era de 2021, nada más, porque no tengo más información de la edad. Solo tengo su fecha de nacimiento y a lo mejor alguien aquí puede decir, no, pues ¿por qué no le pones mejor 2014, que es el último año que tienes? Tal vez eso sería lo mejor, estoy de acuerdo, ¿eh? Sin duda, es totalmente arbitrario. Y voy a hacer algunos gráficos, por ejemplo, cómo se ve la de edad, ¿no? La tabla, así se ve la edad, entonces tengo personas que son casi cincuentones y el otro grupo es también sesentones, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido porque si tengo personas con educación superior y muchos de ellos con maestría y doctorado, pues obviamente están en este grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, piensen un poco, ¿no? Para llegar al doctorado, al menos, aunque lo lograras muy joven, al menos tendrías que lograrlo por ahí de los 27, 28 años, en el mejor de los casos. Y luego de ahí entonces tu vida productiva empieza por ahí de los 30, vamos a decir así. Entonces, pues apareces en este tipo de score a partir de los 30, ¿no? Por eso casi no hay personas jóvenes en mi dataset. Entonces sí tiene un sesgo hacia ese tipo de personas. Luego, vamos a ver, vamos a calcular el gasto. Entonces voy a sumar cuánto gasta en cada una de las categorías. Este es su gasto en dólares, cuánto gastó. Y vamos a ver, voy a agrupar información. Y lo voy a hacer a través de un mapeo. Entonces, de un replace, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar la que se llama Marital Status y la voy a cambiar por lo siguiente. Los que estén married o together van a ser partner, es decir, viven con alguien. Los que son absent o widow, YOLO, divorciados o singles van a ser alone. Y entonces, ¿por qué? Porque lo que quiero es, tengo mucha variabilidad en estos resultados, entonces los voy a juntar para que no tengan tanta variabilidad y se vea un poquito más homogéneo este resultado y se ve ya de esta manera, ¿no? Entonces, tengo que la mayoría de las personas viven con alguien, son 1,400 y digamos menos, un poquito como menos del 50, del 30% vive solo, ¿no? Es 786 personas. Luego, vamos a ver si tienen hijos en casa, que lo voy a llamar children, y eso implica que si tiene kids, que son las personas de menores de 5 años, o si tiene teenagers, ¿no? Que son las de hasta 16, 17 años. Y listo, y aquí está cómo se ve, ¿no? Entonces, ¿cuántos hijos tienen, por ejemplo? En la mayoría de los hogares tiene uno, es la segunda condición que es que tengan 600, que tienen cero, que son básicamente las personas, me imagino, que son solteras y alone. Y bueno, 2 y 3, que es 50, que son muy pocos. Luego, los que viven con alguien, entonces, bueno, luego voy a calcular el tamaño de la familia.
El tamaño de la familia no viene en la tabla, lo voy a inferir. ¿Cómo lo voy a inferir? Lo voy a inferir de la siguiente manera. Primero voy a ver, si vive con alguien, entonces ahí son dos personas, varios, dos personas. Si vive solo, o está en la categoría no, es una sola persona, y le voy a sumar el número de children. Ya está, ahí está el tamaño de familia. Así es como voy a calcularlo. Entonces veamos cómo se ve el resultado. Y el resultado es que, por ejemplo, la mayoría de los hogares son de tres personas, es decir, seguramente son la figura padre, madre, hijo, un hogar muy convencional, de 880 personas. La segunda son de dos, y así hasta el último que es de 5, ¿no? Que es 31 personas. Eh, bueno, luego voy a construir una variable para indicar si la persona es padre o no. Entonces, ¿cómo lo voy a determinar? Simplemente si tiene hijos. Si tiene hijos le pongo uno, si no, es cero. Ya, esa es la manera en que lo voy a determinar. Y bueno, y educación lo voy a reducir a educación simplemente graduado, posgraduado o no graduado. Ya, entonces vean esto, ¿no? O sea, aquí es donde se nota muchísimo, ¿no? Son casi 1,900 personas están graduados o con posgrado. Tiene un sesgo migratorio enorme, ¿no? Y bueno, y por último, nada más un renombre para estas variables para que sean más sencillas de procesar. Y listo. Y ahora ya simplemente tengo mi dataset, que ese es con el dataset con el que mis estadísticas descriptivas con las que voy a trabajar. Bien, vamos a hacer un plotting muy sencillo de cómo se ve este plotting, y con este plotting tal vez vamos a cerrar la sesión de hoy, porque fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar cada una de las variables que tengo y lo que voy a hacer es una cosa que se llama, que hicimos justamente para el ejemplo de delito. Lo que quiero que veamos es cómo se ve la distribución de ingresos en este caso, por si es paren o no. ¿Qué? Resulta ser que lo que les decía yo, cuando ustedes trabajan en retail, una de las cosas que las personas que trabajan en retail consideran muchísimo es que si la persona es padre o no. ¿Por qué razón? Porque el tipo de consumo cambia. O sea, por ejemplo, piensen un poco de esta manera. Imagínense ustedes cuando terminen la carrera, imagino que van a esperar algún tiempo para tener hijos, y si no, bueno, no pasa nada, pero esa es como la decisión más común. Entonces, normalmente cuando ustedes terminan su carrera, empiezan a trabajar, por ejemplo, viven con alguien, esos años que viven con alguien y no tienen hijos, tienen un patrón de consumo distinto del patrón de consumo cuando ya tienen hijos. Cosas tan sencillas como esto, por ejemplo, ¿dónde vivir? ¿No? Cuando viven, conoce con su pareja, se pueden tomar decisiones extremas de, por ejemplo, quieren vivir en Mérida para trabajar en remoto, ¿no? Ya. Quieren vivir, no sé, se pueden ir a vivir a alguna ciudad, no sé, el cono sur del continente, porque les gusta a lo mejor visitar la Patagonia los fines de semana, entonces van a Argentina para trabajar en remoto. ¿Qué pasa cuando tienen hijos? Esa decisión ya cambia, ¿no? Entonces a lo mejor deciden, no, a lo mejor nos regresamos al país de donde somos porque necesitamos elementos de nacionalidad y educación, ¿no? Va. Entonces, vean cómo es que ese tipo de cosas a veces en detail es importante. Entonces, por eso es una de las primeras variables que se explora. Y vamos a ver si eso segmenta la información. Y bueno, nada más de mirarlo, por ejemplo, en el ingreso, vean, la curva naranja corresponde a los casos de que dice que es paren uno. ¿Qué es lo que pueden ver? Que los que son padres tienen ingreso menor a los que no son padres, ¿no? ¿Y eso por qué puede ser? No lo sé ciertamente, es una buena pregunta, no lo sé con certeza, y tenemos que explorar con más cuidado. ¿Por qué hay una diferencia en ingreso? Luego, ¿qué otra cosa podemos mirar que sea distinto? Que se vea distinto. Por ejemplo, el nivel de gasto. El nivel de gasto de las personas que son padres es más bajo que el nivel de gasto de las personas que no son padres. ¿Por qué? Bueno, en este retail. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que son padres no solamente gastan en retail, gastan en otras cosas, ¿no? Y las personas que no son padres a veces sí pueden, como digamos, diversificar su gasto más en este tipo de cosas. Bueno, pues esta primera gráfica, digamos, es solamente para ver cómo se ven los datos. Voy a eliminar algunos outliers que se ven ahí arriba, por ejemplo, la edad.
voy a eliminar las personas que son de más de 90 años, voy a eliminar el ingreso que más de $150,000, que para el 2014-2016 es mucho dinero, entonces hoy en día no. Por ejemplo, para que se den una idea, hoy trabajar en Anthropic o en OpenAI, más o menos un sueldo de alguien que trabaja, un ingeniero de OpenAI o Anthropic, debe de estar ganando por ahí de los $300,000, $350,000. Entonces, este sueldo pues ya está rebasado, ¿no? Ya no es ya no es algo digamos, diferenciador. Vamos a repetir mi gráfico, vamos a ver cómo se ve con este ajuste. Digamos que le quité los outliers, no debería tardarse mucho. Bueno, se ve un poco más pareja ya la información, pero justamente se ve lo que habíamos pensado, ¿no? Que es esa distribución de ingreso y gasto, pero no se ven, digamos, no se clusteriza mucho la información por si es padre o no, salvo por las diferencias en la distribución de ingresos y gastos. Bien, ahora, bien, y con esto sí, ahora sí vamos a cerrar. Ahora bien, entonces, ahora, para hacer clusterización, una de las cosas que tenemos que, o sea, hacer clusterización implica encontrar grupos de cosas que se parecen en grupos que son heterogéneos. Entonces, ¿qué es lo que debería de ser intuitivo en este punto? Lo que debería de ser intuitivo en este punto es que entonces hay variables que se correlacionan entre ellas, que nos habla de que hay grupos que se parecen. Vamos a ver el gráfico, este gráfico que está aquí. Entonces, este es un gráfico de correlación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo leer este gráfico? Aquí tengo el ingreso y toda la fila es cómo se correlaciona con las demás variables. Entonces, por ejemplo, el ingreso con él mismo se correlaciona a uno. Eso tiene sentido, ¿no? Ahora, el ingreso con la segunda variable que se llama key trump se correlaciona con menos 53. Lo que ya habíamos visto, ¿no? Ser padre se correlaciona negativamente con el ingreso. Luego, con teen and home también se correlaciona positivamente, pero poquito. Por ejemplo, con el gasto vamos a pensar por ejemplo, en wines, por ejemplo, con el gasto en vino, se correlaciona, ¿dónde está esto? Se correlaciona con 54, ¿no? Entonces, el ingreso, pues, se consume mucho vino cuando tienes más ingresos, ¿no? O sea, vamos a decirlo así. Entonces, un poco de esta manera deberíamos de leerlo con esta barra. Entonces, los que son más tendientes al marrón son los que se correlacionan negativamente y los que son más tendientes al amarillo son los que se correlacionan positivamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay clústeres de información. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos ver? Los vinos, todo esto que están aquí, categorías de productos, vinos, frutas, carnes, pescados, dulces y productos gold, se parecen muchísimo, se correlacionan mucho entre ellos, ¿no? ¿Qué más se parece entre ellos? Bueno, que se parezca entre ellos, por ejemplo, pero negativamente. Por ejemplo, ¿quiénes se parecen? Estos que son aquí vinos, se correlacionan negativamente con hijos, tamaño de familia y si es padre. Bien, ¿por qué? Entonces se hicieron bloques como de correlaciones positivas y negativas. Eso entonces me habla de que a lo mejor hay información redundante. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven estos grupos o clústeres a nivel de información, lo que pueden encontrar es, hay información redundante. ¿Cómo tratamos esa información redundante? Esa es una cosa bien interesante porque a lo mejor una de las cosas que tendríamos que hacer primero es hacer un PCA, porque deberíamos tal vez reducir la información. Por ejemplo, si todo lo que se llama gasto se correlaciona, ¿por qué trabajo con todo? Tengo dos alternativas, hago un PSA sobre los gastos en consumo o los agrupo todos y los sumo todos como una sola variable, porque todos se correlacionan muchísimo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer la siguiente. ¿Vale? Bien, ¿dudas, comentarios? Ok. Pues bien, creo que aquí le voy a dejar, porque justamente ya estamos en el límite y no quiero